tenemos una entrevista con el diputado, bueno, exdiputado Hamlet García Almaguer, que es integrante, miembro del Consejo Nacional de Morena y que es uno de los pilares importantes también en esta reforma y es una pieza fundamental también en la reforma al Poder Judicial, me refiero, para poder tener pues una réplica a tantas denuncias, a tantas críticas de dicha reforma. Hoy es un día especial también porque pues se votará la propuesta del ministro Alcántara Carranca, y pues era si se votaba, si no se votaba, y si se votaba, cómo se iba a votar. Se presume 8 votos a favor, con las tres ministras que están en contra, y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya presentó un video, salió con un video para mandar un mensaje a los integrantes del Poder Judicial de la Federación para alentarlos. La lucha sigue. Palabras más, palabras menos, es algo de lo que está diciendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra Norma Piña. Vamos a escucharla. En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares. Lejos de amilanarse ante la adversidad, han redoblado esfuerzos, manteniendo intacta la integridad y la dignidad que caracteriza a nuestro Poder Judicial Federal. Estoy completamente segura, y lo expreso con la mayor convicción, de que no existen servidores públicos más preparados y de mayor excelencia que los que conforman el Poder Judicial de la Federación. Su formación, su experiencia y sobre todo su vocación de servicio son el reflejo de una institución que se ha manifestado firme en su propósito de garantizar que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Es en ustedes donde recae la enorme responsabilidad de continuar sirviendo a nuestro país. Les insto a que sigan amándolo y a que luchen cada día desde el ámbito de sus responsabilidades para asegurar que cada persona en esta nación tenga garantizado su derecho humano a una justicia pronta, completa e imparcial. En un contexto como el actual, su labor cobra aún mayor relevancia. Bueno, pues ahí está la ministra Norma Piña, pues haciendo y alentando ahí a su gente. Es una clara y abierta disputa entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, también contra el Poder Legislativo, más allá de que luego se dice, bueno, no es contra el Constituyente. Pues no, bueno, quienes están defendiendo posiciones de un lado y de otro, pues es trastocar lo que no se había trastocado durante décadas el Poder Judicial de la Federación. El último que lo hizo fue el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y precisamente también cuando hubo las reformas constitucionales en el periodo de Enrique Peña Nieto, recuerde usted que él llevó a cabo 13 reformas constitucionales y que dieron un impacto severo a la condición política y económica de nuestro país. Entre estos, pues fue un golpe casi mortal a petróleos mexicanos en materia de soberanía energética, soberanía eléctrica. Prácticamente la teníamos perdida con esa administración, y ahí no dijeron nada, no dijeron la reforma a la educación, por ejemplo, empujada ahí entre Claudio X González Guajardo y el expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña porque también hace un recuento que dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué eso no lo impugnaron? Vamos a escucharlo. Lo que es un hecho es que el Poder Judicial no tiene atribuciones para hacer lo que pretende hacer.
Porque, insisto, el propio González, Alcántara y Carrancá determina en la única fisura que pudiera haber, que es el proceso legislativo, determina que no hubo violación del proceso legislativo. Es la única ventana que pudieran tener, ¿eh? Ninguna otra atribución tienen, ninguna otra. Sobre una constitución hecha, ellos no pueden decir que sí y que no. ¿Para qué son las elecciones? ¿Para qué son los partidos políticos? ¿Para qué existe el soberano? ¿Para qué decide con su voto la gente cosas que quiere que se hagan? Si 8 personas van a decidir por encima de 36 millones. ¿Quién les dio ese poder? Nadie. Nadie, nunca, en ningún momento. ¿Cuándo ha sucedido eso en este país? ¿Lo hicieron con la reforma petrolera y energética de Peña? ¿Lo hicieron cuando acabaron con los derechos laborales, metiendo el outsourcing? ¿Lo hicieron cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores y trabajadoras? 6 billones de pesos tiene la banca extranjera. ¿Lo hicieron cuando liquidaron a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro? ¿Cuándo hicieron eso? Nunca. Frente a los brutales atropellos de las décadas del gobierno neoliberal, ¿cuándo la Corte se erigió como defensor del pueblo y de la Constitución? La respuesta es nunca. Y hoy que hacemos cambios en favor del pueblo, quieren detenerlos y pretenden que nosotros lo aceptemos. Sería un acto de irresponsabilidad nuestro, de traición al pueblo, que no vamos a cometer bajo ninguna circunstancia. Al pueblo no le vamos a fallar por ningún motivo. Por ningún motivo. Pase lo que pase. Bueno, usted puede darse cuenta de manera muy, muy clara que hay una posición, pero muy fuerte y muy sólida por parte de el Congreso mexicano, y aquí me refiero al partido Morena en su alianza con el PT, con el Partido Verde Ecologista, y el posicionamiento firme de los diputados y diputadas de Morena, encabezados en este caso por Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Senadores, pues es muy clara. La posicionamiento y fuerte, se puede percibir que es muy decidida, lo mismo en los planteamientos que ha estado haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Siguen, sin embargo, los debates de qué es lo que estaría procediendo o no, qué va a suceder si se lleva a cabo la votación. Se habla de las estrategias de un lado y de otro, y qué mejor que platicar con alguien que tiene pues muchísimo conocimiento en la materia, que es el abogado Hamlet García Almaguer, miembro del Consejo Nacional de Morena, exdiputado del Partido Morena, a quien le agradecemos que está en una reunión, se salió para atendernos y le agradecemos que nos tome la llamada. Diputado Hamlet, buenos días. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, buen día. Gracias, buenos días. Pues se lleva hoy la votación del ministro Alcántara Carranca y pues está la pregunta en el aire: ¿qué va a suceder si se lleva a cabo la votación? ¿Qué va a suceder si se vota como se presume que se estaría votando, con 8 ministros que están en la corriente de Norma Piña y solo 3 en contra? ¿Qué decía al respecto, Hamlet? ¿Cómo explicarle a la ciudadanía qué es lo que va a suceder, si queda a un lado o de otro, y qué procede? Muy bien, pues es importante revisar los antecedentes de lo que han opinado los ministros de la Corte en otros casos, ¿no? Ayer compartí en redes sociales, en X, el video de la comparecencia de la ministra Ríos Farjat. Fue una de las nominadas ya en el sexenio del presidente López Obrador. Y ahí, cuando visitó el Senado de la República buscando llegar a la Corte, en su comparecencia y bajo protesta de decir verdad, pues respondió una serie de preguntas, de cuestionamientos. Y un legislador de oposición, el senador Damián Cepeda, en ese entonces senador del PAN, le preguntó a Margarita Ríos Farjat si la Constitución podría ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ella dijo que no,
Primero, porque ya había jurisprudencia de la Corte en ese sentido, es decir, ya hay una serie de precedentes. A esto, en materia jurídica, se conoce como principio de previsibilidad. O sea, significa que los ciudadanos tienen el derecho a saber de antemano cómo van a decidir sus tribunales de acuerdo a algo que se llama línea jurisprudencial. Por eso se genera la jurisprudencia, para que entonces la ciudadanía sepa, ¿no?, cuál es la resolución a casos similares. Dijo primero porque hay jurisprudencia de la Corte, y segundo porque de aceptar que la Corte pudiera revisar una reforma constitucional, eso significaría que la Corte está invadiendo, está usurpando, se está sustituyendo en el lugar del constituyente. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo la ministra Ríos Farjat. Coincido con ella. ¿Por qué? Porque a nivel constitucional, pues el 135 te establece cuáles son los requisitos para reformarlo. 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado, la mitad más una de las legislaturas locales, ahora son 17. Antes de que la Ciudad de México tuviera tal carácter y solo era Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no votaba. Ahora el Congreso de la Ciudad de México sí vota, entonces hay 32 congresos locales, votan 17. Dicho lo anterior, la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el contenido de una reforma constitucional implicaría que se está reformando también de manera indirecta este artículo, y que ahora, para poder reformar la Constitución, necesitaría 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado, la mitad más una de legislaturas locales, o sea, 17, y la voluntad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ya la Corte formaría parte del constituyente, porque sería quien en última instancia podría ejercer una especie de veto para decidir qué pasa y qué no pasa a la Constitución, como una especie de cadenero de la Constitución. Y el constituyente originario pues no le dio ese carácter, solamente le dio las facultades de revisar que ninguna ley secundaria, ningún tratado internacional, ningún acuerdo, reglamento o acto de autoridad pudiera ser contrario a la Constitución. No le dio facultades para revisar el contenido mismo de la Constitución. Esto va enlazado con lo que te comenté al inicio. Hace algunos minutos el ministro en retiro, Saldívar, publicó un fragmento de una entrevista que tuvo en Radio Fórmula, no tiene desperdicio, porque empezó a señalar toda la serie de precedentes en donde los ministros ya se han pronunciado sobre la imposibilidad de revisar el contenido de la Constitución. Incluso la propia presidenta Norma Piña citó ahí el ministro Saldívar un número de expediente en donde ella fue la que propuso en un recurso de reclamación que no se pudiera revisar el contenido de la Constitución. Yo te diría, si ellos toman una decisión contraria hoy y cambian de opinión, pues no es un simple cambio de opinión, es una traición a sus propios postulados, a sus propios principios, a sus propios mecanismos, digamos, con los que han trabajado al interior de la Corte, porque no sacaron esta teoría cuando se dieron pues, una serie de privatizaciones o el Coaproa y demás, aunque ya no están ministros de aquel entonces, pero sí de las reformas estructurales de Peña Nieto, hay varios ministros que todavía están. Y ahí nunca se metieron a revisar, ¿no?, con esta novedosa teoría si la Constitución podía ser inconstitucional. Solamente lo hacen cuando se trata de un asunto en donde tienen un perjuicio, más allá del personal, porque el tema de las pensiones, y todos agarraron sus pensiones doradas y ya prefirieron mejor irse los 8. Me refiero al gremio como integrantes o como titulares, así es como les llaman ahí adentro, de los órganos del Poder Judicial Federal. Entonces, ahí es donde está, digamos, esa contradicción. Entonces te diría, están las dos posibilidades. Una es que voten conforme a lo que han dicho, bajo protesta de decir verdad, y lo que han dicho en sus sentencias, y entonces el proyecto del ministro Alcántara no reuniría los votos. Y la otra es que traicionen todo lo que han dicho, todo lo que han resuelto, todo lo que han manifestado bajo protesta de decir verdad, y digan, bueno, de repente pues ya cambiamos de opinión y siempre sí nos podemos meter porque se trata de nosotros. Y si hacen esto, bueno, pues evidentemente estarían cayendo en una ilegalidad. La Corte no tiene facultades para revisar el propio contenido de la Constitución.
Y hasta ahí me quedaría porque pues yo voy a estar muy atento como pues todos quienes integramos el movimiento a las directrices, a la estrategia, al plan que la presidenta Sheinbaum pues ya ha anunciado que tiene para cualquiera de los dos escenarios, Ernesto. Ya, es decir, Hamlet, el gobierno y el partido Morena ya tienen una estrategia si se lleva a cabo la votación y cómo se lleve a cabo esa votación, cómo el, el resultado que haya, tienen digamos que un plan A y un plan B. Sí, pues ya la presidenta Sheinbaum lo anunciaba en su conferencia matutina, ya está el plan y a eso nos vamos a ceñir, pues ella es la que tiene el mando del país, pero también el bastón al interior del movimiento y con mucho gusto vamos a seguir la directriz que presente, ¿no? Mientras tanto, pues a seguir informando a la ciudadanía, porque es importante que el pueblo de México sepa que estas personas no cambian de opinión nada más porque sí, solamente cuando se tocan sus intereses, sus lujos, sus privilegios, algo de lo que confirmaba la doctora Sheinbaum en la mañana, la presidenta, que compartía en su conferencia, pues es el grave problema de nepotismo que hay al interior del Poder Judicial Federal, Poder Judicial familiar, ¿no? Está el caso, te voy a mandar la nota, no me acuerdo de qué portal es, de una hija del ministro Luis María Aguilar, que trabajaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ni siquiera era abogada, sino cirujano dentista, y de todas formas tenía un cargo importante ahí en la Corte. Pues no solamente hablamos de nepotismo de los jueces, de los magistrados, sino incluso al interior de la propia Suprema Corte es algo que existe, Ernesto. Ya, gracias, Hamlet. Hamlet, nada más para cerrar, para la gente que te está escuchando, podríamos, ¿qué le diríamos? Uno, en qué incurre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estos ministros, más allá del resultado, si se lleva a cabo la votación? ¿Hay algún tipo de ilegalidad en ese sentido? O sea, ¿es algo que no tendría ni siquiera que llevarse a cabo? Sí, bueno, pues es un juicio que debería ser desechado por notoriamente improcedente, porque así es la jurisprudencia que ha emitido la Corte, porque además ya está en vigor la reforma constitucional al 105 y 107, establece que no puede haber mecanismos de control en contra del texto de la Constitución. Entonces, partiendo de esos dos casos, ni siquiera deberían de analizarlo. Tercero, pues la propia ley orgánica del Poder Judicial Federal le prohíbe a los jueces, magistrados y ministros pronunciarse de casos en los cuales ya hayan adelantado un criterio, ese es el A, y la opción B, en los cuales tengan un interés. Entonces aquí se surten también ambos supuestos, porque ya todos se pronunciaron a favor o en contra de la reforma. Ese es un primer caso. Y en segundo caso, pues porque es algo en lo que tienen un interés directo, un interés de grupo, un interés personal, un interés con sus amistades, que pues también son los magistrados y los jueces, que son objeto también de la reforma. Y entonces ahí ya tienes tres razones por las cuales no deberían de conocer, porque es notoriamente improcedente al ser una reforma constitucional, porque ya se han pronunciado con anterioridad y porque tienen un interés personal. La cuarta razón es porque ya está en vigor la reforma del artículo 105. Y eso significa que no hay mecanismos de control constitucional que sean viables para impugnar una reforma constitucional. Ahí ya tienes cuatro razones. Y en lo que estarían incurriendo, pues es una violación al principio de legalidad. Las autoridades solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. No hay ningún texto expreso en la Constitución que le permita a la Suprema Corte revisar una reforma constitucional. La repercusión es, no lo puedo citar mejor que la propia ministra Ríos Farjat, pues se trata de una invasión de competencias, se trata de una usurpación, se trata de tomar el lugar que no les corresponde, porque se estarían integrando como poder constituyente. Y el poder constituyente en nuestro país, afortunadamente, solo se compone por personas que fueron electas, y ahí es donde la soberanía también se refleja. En el momento en que tú permites que alguien que no fue electo forme parte del
constituyente, pues entonces tiene razón Noroña, escuchaba la parte final de su comentario, en el sentido de que la democracia ya no importa, ya estás llegando a una tiranía de los jueces, ahora ellos son los que van a dictar qué puede quedarse y qué no en la Constitución. Eso es en un plano teórico. En un plano práctico, pues no pasaría nada. Por supuesto, ni los diputados, ni los senadores, ni el propio partido, quienes integramos, pues vamos a aceptar, como consejeros, pues vamos a aceptar esta resolución de la Corte, Ernesto. Ya, pues Hamlet García Almaguer, abogado, consejero nacional del Partido Morena. Muchísimas gracias, Hamlet. Sabemos que nos hiciste favor de salirte de una reunión para atender la llamada. Así que pues ahí están, estaremos al pendiente. Hamlet, te mandamos un fraterno abrazo y muchas gracias. Gracias, Ernesto. Vamos a estar siguiendo la sesión de la Corte. Buen día. Eso, gracias. Bueno, pues escuchó usted al diputado exdiputado Hamlet García Almaguer, y mire, él se refería a la pregunta que había hecho en el entonces senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional a la ministra Ríos Farjat sobre el tema. Tenemos el video ese al que se refiere Hamlet García Almaguer. Vamos a escucharlo porque nos parece que es un punto relevante también en estos asegúnes que se están teniendo con esta reforma al Poder Judicial de la Federación y que comprueban de manera pues, clarísima, aquí ya no hay para dónde hacerse, pues cómo está cambiando de una manera extraña un criterio que tenía la ministra cuando le convenía y ahora que no le conviene, pues ya lo volteó. Vamos a escucharla. ¿Impugnar una reforma constitucional, en su opinión? ¿Pudiera declararse inconstitucional una reforma constitucional? Por el tema de impugnar una reforma constitucional, yo creo que no. Yo creo que lo impugnable sería el proceso que se haya llevado a cabo, que no se haya seguido las formas del procedimiento. Porque, ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe jurisprudencia de la Corte en el sentido que no, sino de fondo, el fondo político. Entraría la Corte a sustituir la soberanía. Bueno, pues ahora sí que dicho precisamente por la ministra Ríos Farjat, que ahorita pues está en un posicionamiento completamente distinto, pues son parte de las preguntas, de los cuestionamientos y de por qué se está cambiando de una u otra manera esto. También la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha hecho también un planteamiento fuerte en ese sentido. Vamos a pasarle, particularmente hay una crítica fuerte, importante que hace la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el ministro Ríos Farjat, porque pues dice, pues prácticamente quiere negociar. En una declaración del propio ministro, pues señalaba que pues esa propuesta que él está enviando, pues parte del propósito objetivo era negociar. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dice negociar qué. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el diario oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo?
¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los 8 ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México, deciden. Si votan todos a favor de el proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? ¡Sas! Pues un duro golpe ahí también que coloca a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al ministro Alcántara Carranca, por haber hecho esta propuesta y por haber planteado que tenía como propósito poder negociar, tener algo, es decir, que cuando hay una negociación es porque una parte tiene un lado, un lugar que quiere el otro y viceversa. Entonces, pues se llega a una negociación. Como del lado del Poder Judicial no tenían esa parte con qué negociar, pues entonces se le ocurrió al ministro Alcántara Carranca pues hacer una propuesta para tener algo con qué negociar. Y claro, pues que eso generó pues mucha más indignación, más molestia, pues por parte pues de la presidenta, de los diputados y senadores y de un sector de la clase política. Por el otro lado, quienes respaldan también la propuesta del ministro Alcántara Carranca, pues dicen que es un héroe y que ha hecho un planteamiento muy bueno. En fin, lo que nos queda clarísimo, lo que nos queda clarísimo es que la presidenta y el gobierno de Claudia Sheinbaum, así como en esta articulación que están teniendo con el Poder Judicial, particularmente con las bancadas de Morena y de otros partidos, pero particularmente Morena, tienen ya un plan B y un plan C en el caso de que haya pues una situación ahí severa, ¿no? En lo que toca a, a que se vote, a que se lleve a cabo esta votación y las implicaciones. En la parte de la estrategia es que el Poder Judicial de la Federación, aunque ya es ley constitucional esta reforma y se va a votar ya para quienes podrían ser los próximos ministros, ministras, magistrados de la Suprema y jueces de la Suprema Corte de Justicia, pues la disputa, está la disputa de esto, ¿no? Entonces, es parte de la realidad ahorita que estamos teniendo y que estamos viviendo en el país con esta disputa pues tremenda con el Poder Judicial de la Federación.